Nunca imaginé que un pedazo de papel tan pequeño, tan aparentemente insignificante, pudiera cargar con tanto peso emocional, con tanta humillación silenciosa y con una tristeza tan profunda que me dejara sin aliento incluso antes de terminar de leerlo. Porque en el momento exacto en el que mis ojos se posaron sobre esas palabras, supe, sin necesidad de explicaciones, que algo se había roto definitivamente entre mi hijo y yo. Si este tipo de historias te intriga, considera suscribirte al canal y si me estás escuchando en la oscuridad de algún lugar del mundo, déjame un comentario diciéndome dónde te encuentras y qué hora es. Estaba sentada sola en la cocina, una mañana cualquiera, con la luz entrando tímidamente por la ventana y el sonido del reloj marcando los segundos con una precisión casi cruel, como si quisiera recordarme que el tiempo seguía avanzando sin importarle lo que yo estaba a punto de descubrir. Cuando tomé el sobre blanco entre mis manos y sentí ese presentimiento extraño que aparece cuando sabes que algo importante está a punto de cambiar tu vida. El sobre era elegante, demasiado elegante, con un papel grueso y letras doradas cuidadosamente alineadas. Y durante unos segundos me permití sonreír, porque pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez esta invitación sería una oportunidad para sentirme nuevamente parte de la vida de mi hijo, para creer que todavía ocupaba un lugar importante en su corazón. Reconocí la letra de inmediato, o al menos eso quise creer, porque aunque algo en ella se sentía distante, más fría de lo habitual, preferí convencerme de que eran imaginaciones mías, fruto de tantos años sintiendo cómo la distancia entre nosotros crecía sin que yo supiera exactamente cómo detenerla. Respiré hondo antes de abrir el sobre, como si necesitara prepararme para lo que venía, porque sabía perfectamente que se trataba de la invitación a su boda. Esa boda de la que me había hablado semanas atrás, con una voz extrañamente formal, sin la emoción que una madre espera escuchar, sin ese entusiasmo que yo misma había tenido cuando soñaba con ese día mientras él aún era un niño. Al abrirlo, mis manos temblaron ligeramente, aunque intenté convencerme de que era solo emoción, solo nervios, solo el reflejo natural de una madre que ve a su hijo comenzar una nueva etapa de su vida. Y leí con atención cada palabra, los nombres de los novios, la fecha, el lugar, todo perfectamente organizado, todo tan correcto que casi resultaba impersonal. Y entonces bajé la mirada. Mesa 12. Invitada de compromiso. No, lo leí mal, pensé de inmediato, porque era imposible, porque una madre no puede ser catalogada de esa manera, no después de todo lo vivido, no después de tantos sacrificios silenciosos que nadie ve, pero que marcan una vida entera. Volví a leerlo una y otra vez, esperando que las letras cambiaran, que mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada, pero las palabras seguían ahí, inmóviles, frías, tan claras como crueles. En ese instante sentí como el aire abandonaba mis pulmones, cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho y cómo una tristeza profunda, pesada, se instalaba en mí sin pedir permiso, porque no era solo un asiento, no era solo una mesa, era un mensaje, una declaración silenciosa de cuál era ahora mi lugar en la vida de mi propio hijo. Involuntaria, no lo leí mal, pensé de inmediato, porque era imposible, porque una madre no puede ser catalogada de esa manera, no después de todo lo vivido, no después de tantos sacrificios silenciosos que nadie ve, pero que marcan una vida entera. Volví a leerlo una y otra vez, esperando que las letras cambiaran, que mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada, pero las palabras seguían ahí, inmóviles, frías, tan claras como crueles. En ese instante sentí como el aire abandonaba mis pulmones, cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho y cómo una tristeza profunda, pesada, se instalaba en mí sin pedir permiso, porque no era solo un asiento, no era solo una mesa, era un mensaje, una declaración silenciosa de cuál era ahora mi lugar en la vida de mi propio hijo.
Involuntaria, debe ser un error, me repetía intentando aferrarme a cualquier explicación lógica que me permitiera no enfrentar la verdad que comenzaba a tomar forma en mi mente, aunque en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de mí sabía que no había ningún error, que aquello era exactamente lo que habían decidido. Me quedé sentada durante largos minutos, sin moverme, con la invitación apoyada sobre la mesa como si fuera una prueba irrefutable de algo que yo no quería aceptar, mientras la cocina permanecía en silencio y mi mente se llenaba de recuerdos que creía superados de momentos que había compartido con mi hijo cuando él aún me necesitaba para todo. Recordé cuando tenía 5 años y no podía dormir si yo no me sentaba a su lado hasta que conciliara el sueño. Recordé las noches en el hospital cuando estuvo enfermo y yo pasé horas interminables sosteniendo su mano, prometiéndole que todo estaría bien. Recordé cada cumpleaños, cada abrazo, cada mamá pronunciado con confianza absoluta. Y ahora, esto. La palabra compromiso resonaba en mi cabeza una y otra vez como una burla cruel, como si mi presencia en su boda fuera una obligación social incómoda, algo que debía cumplirse simplemente para evitar preguntas, rumores o miradas incómodas, pero no porque realmente me quisieran allí. Me levanté lentamente de la silla y caminé hasta la ventana, apoyando las manos en el vidrio frío mientras observaba el exterior, donde el mundo seguía su curso normal, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de mí, con vecinos que iban y venían, coches que pasaban y un sol que brillaba como si nada hubiera cambiado. Pensé en llamarlo, en marcarse un número y exigir una explicación, preguntarle qué significaba exactamente esa etiqueta, en qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en una invitada más. Pero no lo hice, porque el silencio entre nosotros no había nacido ese día, sino que se había ido construyendo poco a poco con los años de manera casi imperceptible. Desde que la conoció a ella. No diré su nombre todavía, porque cada vez que pienso en ella, siento ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que alguien ha cambiado tu lugar en la vida de otra persona sin preguntarte si estabas preparada para perderlo. Desde el primer momento supe que no le agradaba, aunque nunca fue explícita, nunca levantó la voz ni dijo nada directamente ofensivo, porque su forma de excluir era más sutil, más elegante, basada en sonrisas medidas, silencios calculados y miradas que siempre parecían decir que yo estaba fuera de lugar. Al principio pensé que exageraba, que tal vez esa invitación sería una oportunidad para sentirme nuevamente parte de la vida de mi hijo, para creer que todavía ocupaba un lugar importante en su corazón. Volví a mirar la invitación y sentí un nudo en la garganta al leer nuevamente Mesa 12. Imaginando el salón, las mesas elegantes, las risas, los brindis y a mi hijo en el centro de todo, feliz rodeado de personas que parecían conocerlo mejor que yo en ese momento. Y me imaginé a mí misma, sentada en una esquina, sonriendo por compromiso, observando desde lejos cómo se celebraba una unión de la que de alguna manera yo ya había sido apartada. Esa noche casi no dormí, dando vueltas en la cama, pasando cada conversación, cada decisión, preguntándome en qué momento exacto había fallado, si había sido demasiado estricta, demasiado protectora, demasiado presente, o simplemente demasiado fácil de dejar atrás. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, porque cada vez que alguien me preguntaba si estaba emocionada por la boda, asentía con una sonrisa que no sentía, sin ganas de explicar, sin fuerzas para admitir que mi propio hijo me había relegado a un segundo plano en su nueva vida. Finalmente llegó el día. Me arreglé con cuidado, no por ellos, sino por mí, eligiendo un vestido sobrio y elegante, mirándome al espejo y reconociendo una mujer que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro estaba completamente rota. Cuando llegué al lugar confirmé lo que temía. Todo era perfecto, demasiado perfecto, con flores impecables, música suave y rostros sonrientes que no notaban mi incomodidad. Busqué a mi hijo con la mirada y cuando por fin lo vi, mi corazón dio un salto y luego se hundió, porque estaba radiante, feliz y no me vio. Nadie me recibió, nadie me acompañó a mi asiento, así que caminé sola.
Mesa 12. Invitada de compromiso. Me senté despacio, respiré hondo y sonreí porque había aprendido a mantener la compostura aun cuando todo se derrumba por dentro, sin imaginar que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría completamente el rumbo de esa historia. Me quedé sentada unos segundos después de haber encontrado mi lugar, intentando acostumbrarme a la sensación incómoda de estar rodeada de gente y al mismo tiempo sentirme completamente sola, como si existiera una barrera invisible entre los demás invitados y yo. Una barrera hecha de miradas que evitaban encontrarse con la mía y sonrisas tensas que parecían decir más de lo que se atrevían a expresar en voz alta. La mesa 12 estaba ubicada hacia un costado del salón, lo suficientemente lejos del centro como para no llamar la atención, pero lo bastante visible como para recordarme constantemente que mi presencia allí era secundaria, casi decorativa. Y mientras me acomodaba en la silla, alisando mi vestido con un gesto automático, observé a las personas que compartían mesa conmigo, desconocidos en su mayoría, que conversaban entre ellos con naturalidad, sin saber muy bien cómo dirigirse a mí. Nadie preguntó quién era. Nadie necesitó hacerlo, porque en ese ambiente donde todos parecían conocerse, yo era simplemente la madre, una figura incómoda que nadie sabía exactamente cómo tratar, y eso se notaba en la forma en que desviaban la mirada cuando intentaba iniciar una conversación, o en cómo bajaban el tono de voz cuando yo estaba cerca, como si temieran decir algo indebido. La música comenzó a sonar suavemente, anunciando que la ceremonia estaba por empezar, y sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que estás a punto de vivir un momento importante, pero no de la manera en que lo habías imaginado durante años. Me giré en la silla para buscar a mi hijo con la mirada, con la esperanza infantil de que, aunque fuera por un segundo, él se diera cuenta de que yo estaba allí, de que me dedicara una sonrisa, un gesto, cualquier señal que me confirmara que aún tenía un lugar en su corazón. Pero no ocurrió. Él estaba concentrado en otra cosa, en otra persona, en esa nueva vida que estaba comenzando y la que yo parecía no encajar del todo. Cuando la novia apareció, todos se pusieron de pie y yo hice lo mismo, siguiendo el movimiento general, aunque mis piernas temblaban ligeramente, no por la emoción del momento, sino por la mezcla extraña de orgullo y tristeza que me invadía al ver a mi hijo sonreír de esa manera tan amplia, tan sincera, una sonrisa que hacía tiempo no me dedicaba. Aplaudí, como todos los demás, pero mis palmas chocaban entre sí con una suavidad casi imperceptible, porque dentro de mí había una voz que repetía una y otra vez que yo no estaba viviendo este momento como una madre, sino como una espectadora distante, casi como una extra en una historia que alguna vez también fue mía. Durante la ceremonia, las palabras del oficiante resonaban en el salón hablando de amor, de unión, de familias que se juntan, de respeto y apoyo mutuo, y cada frase parecía una ironía cruel, porque mientras todos asentían con sonrisas emocionadas, yo no podía evitar preguntarme en qué momento mi papel dentro de esa nueva familia había sido reducido a una formalidad incómoda. Observé a la madre de la novia sentada en primera fila, radiante, rodeada de familiares y amigos, recibiendo abrazos, palabras de cariño, miradas llenas de orgullo. Y por un instante sentí una punzada de envidia que me avergonzó profundamente, porque yo también había soñado con ese lugar, con ese reconocimiento silencioso que no necesita palabras para sentirse. Pero ese lugar no era mío. Yo estaba atrás, en la mesa 12, escuchando votos que hablaban de promesas eternas, mientras dentro de mí se rompían promesas mucho más antiguas, hechas sin palabras, pero con hechos, con años de entrega y sacrificio que ahora parecían haber perdido valor. En algún momento sentí que alguien me observaba, y al levantar la mirada me encontré con los ojos de mi hijo, solo por un segundo, apenas un instante fugaz, antes de que desviara la vista rápidamente, como si hubiera cometido un error al buscarme. Y ese gesto, tan pequeño, me dolió más que cualquier palabra dura que hubiera podido decirme, porque no era rabia lo que vi en su mirada, era incomodidad. Y eso me hizo entender que mi presencia allí no era motivo de alegría para él,
sino una situación que prefería evitar, algo que no sabía muy bien cómo manejar. La ceremonia terminó entre aplausos, lágrimas y abrazos, y mientras los novios se retiraban para las fotos, el salón se llenó de conversaciones animadas, de risas y de copas que tintineaban, creando una atmósfera festiva que contrastaba dolorosamente con el silencio que sentía dentro de mí. Volví a sentarme en mi lugar y observé cómo la gente se movía con naturalidad, saludándose, felicitándose, como si todos pertenecieran a un mismo círculo del cual yo había sido excluida sin previo aviso. Alguien de mi mesa intentó entablar conversación conmigo, preguntándome de dónde conocía a los novios, y por un segundo dudé qué responder, porque decir «soy su madre» parecía demasiado simple para una situación tan compleja. Así que solo sonreí y respondí con una frase vaga, evitando profundizar, porque no tenía fuerzas para explicar algo que ni yo misma terminaba de entender. Mientras tanto, la madre de la novia se acercaba a varias mesas, recibiendo halagos, agradeciendo la presencia de todos, actuando como la indiscutible anfitriona del evento, y cada vez que pasaba cerca de mí, apenas me dedicaba una mirada rápida, seguida de una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. No era desprecio abierto, era algo peor, era indiferencia. Y esa indiferencia se sentía como un mensaje claro. Yo estaba allí porque debía estarlo, no porque alguien realmente me quisiera cerca. Cuando finalmente anunciaron que los invitados debían pasar al salón principal para el banquete, me levanté una vez más, siguiendo al grupo, caminando lentamente entre mesas decoradas con flores blancas y luces suaves, sintiendo cómo cada paso me acercaba más a ese momento que había temido desde que leí la invitación. La mesa 12. Mi mesa. Mientras me acercaba, vi como algunas personas buscaban con entusiasmo su lugar, celebrando cuando encontraban mesas cercanas a los novios, y otras bromeaban por estar un poco más lejos, sin imaginar que para mí esa distancia no era solo física, sino profundamente emocional. Me senté nuevamente, respiré hondo y miré alrededor tratando de mantener la calma, repitiéndome que debía ser fuerte, que debía mantener la compostura, aunque por dentro sentía que algo se estaba acumulando lentamente, como una presión silenciosa que tarde o temprano encontraría la forma de explotar. Porque lo que yo aún no sabía era que esa mesa, ese lugar aparentemente insignificante, sería el escenario de algo que nadie esperaba. El banquete comenzó de manera ordenada, casi mecánica, como si cada invitado supiera exactamente qué hacer y dónde colocarse. Y mientras los camareros se movían entre las mesas con una eficiencia silenciosa, yo permanecía sentada en la mesa 12, observando ese ir y venir constante con una sensación extraña, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que todos tenían un papel asignado, menos yo. A mi alrededor, las conversaciones fluían con naturalidad. Risas suaves, comentarios sobre lo hermosa que había sido la ceremonia, sobre lo bien que se veían los novios, sobre lo elegante del lugar. Y aunque asentía de vez en cuando, sonriendo cuando alguien me miraba, sentía que mis respuestas salían en automático, desconectadas de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mí. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad, sentado frente a mí, levantó su copa y brindó por los novios con entusiasmo y todos lo imitaron, chocando las copas con un sonido alegre que contrastaba con el silencio que yo sentía por dentro, porque mientras ellos celebraban un comienzo, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había terminado sin que nadie lo notara. Intenté concentrarme en la comida, en los sabores, en los pequeños detalles, como una forma de mantener la mente ocupada, pero incluso eso resultaba difícil, porque cada gesto, cada palabra, cada mirada parecía recordarme que yo no encajaba del todo en ese espacio, que mi presencia allí era tolerada, pero no deseada. En algún momento, una mujer sentada a mi lado, con una sonrisa amable y una voz suave, me preguntó si estaba disfrutando de la boda, y respondí que sí, que era un evento muy bonito, porque era lo que se esperaba de mí. Porque admitir lo contrario habría abierto una conversación que no estaba preparada para tener, y porque, después de tantos años, había aprendido a callar incluso cuando el silencio dolía. Sin embargo, no todos los comentarios eran tan inocentes.
Al otro extremo de la mesa, escuché cómo alguien mencionaba lo bien organizada que había sido la boda, destacando especialmente a la familia de la novia, y aunque nadie me miró directamente, sentí que esas palabras flotaban en el aire con una intención clara, como si estuvieran subrayando quién había tomado las decisiones importantes y quién simplemente había sido invitado a observar desde lejos. Cada vez que el nombre de la novia aparecía en la conversación, se hacía con admiración, con respeto, con un entusiasmo que contrastaba con la manera casi neutra en la que se hablaba de mi hijo, como si él fuera una extensión de ella, alguien que haya pasado a un segundo plano dentro de su propia historia. Y yo, sentada allí, escuchaba todo, acumulando palabras no dichas, pensamientos que no me atrevía a expresar porque sabía que cualquier reacción fuera de lugar sería vista como una falta de educación, como una exageración, como el comportamiento típico de una madre que no sabe soltar. Miré hacia la mesa principal, donde los novios estaban sentados, rodeados de risas, cámaras, brindis constantes, y busqué a mi hijo una vez más, con la esperanza de encontrar su mirada, de sentir que aunque fuera desde lejos, todavía existía un lazo entre nosotros que no había sido completamente roto. Pero él parecía no buscarme. Estaba absorto en las conversaciones, en los gestos cariñosos, en esa burbuja de felicidad recién estrenada, y aunque en algún momento su mirada recorrió el salón, pasó por encima de mí sin detenerse, como si yo formara parte del decorado y no de su vida. Ese gesto, tan simple y al mismo tiempo tan devastador, fue el que hizo que algo dentro de mí comenzara a resquebrajarse lentamente, porque ya no se trataba solo del asiento, ni de la mesa, ni siquiera de la etiqueta de invitada de compromiso, sino de la certeza de que mi presencia no era importante para él en ese momento. Mientras tanto, los discursos comenzaron. Primero habló un familiar de la novia, con palabras emotivas, contando anécdotas, destacando lo maravillosa que era ella, lo bien que cuidaba de quienes amaba, lo afortunado que era mi hijo por haberle encontrado, y aunque aplaudí junto con los demás, sentí como cada frase se clavaba en mí como un recordatorio silencioso de que ahora yo ocupaba un lugar secundario en la narrativa de su vida. Luego fue el turno de los amigos, risas, bromas internas, historias compartidas, y yo me preguntaba, escuchando todo eso, ¿en qué momento había dejado de ser parte de esas historias? ¿Cuándo había pasado de ser el centro de su mundo a un recuerdo cómodo que solo se menciona cuando es necesario? En medio de uno de los discursos, alguien se acercó a nuestra mesa para dejar una botella de vino, y al hacerlo, comentó con una sonrisa ligera que la mesa 12 estaba perfectamente obligada para disfrutar de todo sin estar en medio del bullicio. Una frase aparentemente inocente que provocó algunas risas, pero que para mí sonó como una confirmación más de que mi distancia había sido cuidadosamente planeada. Sonreí, como siempre, porque era lo único que parecía quedarme, pero por dentro algo se movía, una mezcla de tristeza, cansancio y una pregunta que se repetía una y otra vez: ¿hasta cuándo debía seguir aceptando este lugar sin decir nada? Mientras el banquete avanzaba, noté cómo la madre de la novia se movía con soltura por el salón, pasando de mesa en mesa, recibiendo abrazos, palabras de admiración, comentarios sobre lo bien que había salido todo, y cada vez que se acercaba a la nuestra, apenas se detenía unos segundos, como si no hubiera nada que decirme, como si mi presencia no mereciera más que una cortesía mínima. Cuando finalmente se acercó lo suficiente como para saludarme directamente, lo hizo con una sonrisa perfecta y una frase breve, agradeciéndome por haber venido como si yo fuera una invitada lejana y no la madre del novio. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí se tensó, porque vi una diferencia enorme entre ser educado y ser distante, y ella la conocía muy bien. Respondí con educación, con la calma que había aprendido a mostrar incluso en situaciones dolorosas. Pero cuando se alejó, sentí un vacío profundo, porque esa breve interacción confirmó lo que había temido desde el principio. No solo había sido relegada, sino que todos parecían estar de acuerdo con que ese era mi lugar. A medida que avanzaba la noche, el ruido aumentaba, las risas se hacían más fuertes, las copas se llenaban una y otra vez, y yo seguía allí, en la mesa 12, sosteniendo mi copa sin beber, observando cómo la celebración crecía mientras dentro de mí se acumulaba una sensación de injusticia difícil de ignorar. Y fue entonces, en medio de ese bullicio controlado, cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mí, pero que, sin saberlo, se convertiría en el punto de inflexión de toda la noche.
Una conversación que cambiaría por completo la forma en que vería ese evento y mi lugar dentro de él. No estaba prestando atención de manera consciente, porque en ese punto de la noche había aprendido a escuchar sin escuchar, a filtrar las voces ajenas como un mecanismo de defensa. Pero fue mi propio nombre, pronunciado en un tono bajo y descuidado, lo que hizo que levantara ligeramente la cabeza y afinara el oído sin que nadie lo notara. No fue dicho con malicia abierta, ni con intención de que yo lo escuchara, y quizá por eso dolió más, porque las palabras dichas sin cuidado suelen ser las más sinceras, las que no pasan por el filtro de la cortesía ni de la corrección social. «Menos mal que la sentaron ahí atrás», dijo una voz femenina, suave pero firme. «Así todo fluye mejor». Hubo una risa breve, contenida, seguida de otra voz que respondió algo que no alcancé a entender del todo, pero el mensaje ya estaba claro, tan claro que sentí como un escalofrío me recorría la espalda mientras permanecía inmóvil, fingiendo no haber escuchado nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que había estado sintiendo desde el momento en que leí aquella invitación en mi cocina, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar, sin filtros, como otros validan tu exclusión como si fuera una decisión lógica, incluso necesaria. Me obligué a seguir mirando al frente, a no girar la cabeza, a no reaccionar, porque sabía que cualquier gesto podría delatarme. Y en ese silencio forzado, las voces continuaron, cada vez más claras, cada vez más hirientes, como si el hecho de que yo no estuviera en medio les diera permiso para hablar con una ligereza que jamás habrían tenido de frente. «Es mejor así», dijo otra persona. Ella nunca terminó de encajar. Siempre fue un poco complicada. Complicada. Esa palabra se quedó suspendida en el aire, repitiéndose en mi mente una y otra vez, porque a lo largo de mi vida la había escuchado demasiadas veces, casi siempre dirigida a mujeres que no se conforman con desaparecer en silencio, a mujeres que sienten demasiado, que preguntan demasiado, que aman demasiado. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia contenida y tristeza acumulada, porque entendí que no se trataba solo de una boda, ni de una mesa, ni de un asiento mal ubicado, sino de una narrativa que otros habían construido sobre mí. Una historia en la que yo era el problema, el obstáculo incómodo que debía ser gestionado con cuidado para no estropear la armonía del evento. Y lo más doloroso de todo era que mi hijo había permitido que eso ocurriera. Quizá no había tomado todas las decisiones, quizá no había elegido las palabras exactas, pero su silencio, su falta de intervención, su manera de mirar hacia otro lado, habían sido suficientes para que otros se sintieran con derecho a decidir cuál debía ser mi lugar. Respiré hondo, intentando mantener la compostura, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse de una forma distinta, más profunda, porque ya no se trataba solo de aguantar por educación, sino de darme cuenta de que estaba aceptando una humillación que no merecía. Mientras los discursos continuaban, ya no los escuchaba realmente, porque mi mente estaba atrapada en esa conversación, en cada palabra pronunciada sin cuidado, en cada risa breve que había acompañado esas frases, como si mi dolor fuera un detalle menor, algo que no merecía ser considerado. Miré nuevamente hacia la mesa principal, y esta vez no busqué la mirada de mi hijo con esperanza, sino con una claridad nueva, distinta, porque necesitaba entender si él sabía, si era consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, si había elegido ignorarlo o si simplemente le resultaba más fácil no ver. Nuestros ojos se encontraron. No fue un accidente. Esta vez, él sí me miró. Y durante unos segundos que parecieron eternos, nos observamos en silencio con una distancia mucho mayor que la que marcaban las mesas y el espacio físico entre nosotros. Yo no sonreí, no levanté la copa, no asentí. Simplemente lo miré,
dejando que todo lo que sentía se reflejara en mis ojos, sin palabras, sin reproches explícitos, pero con una intensidad que no podía ser ignorada. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, como su sonrisa se desdibujaba por un instante, como si hubiera comprendido, aunque fuera parcialmente, que algo no estaba bien, que había cruzado una línea invisible que ya no podía fingir que no existía. Desvió la mirada, y ese gesto, pequeño y cobarde, fue el que terminó de romper algo dentro de mí. Me levanté lentamente de la silla, con movimientos controlados, sin hacer ruido, sin llamar la atención, porque no quería provocar una escena. No quería gritar ni llorar en medio de la celebración, pero tampoco estaba dispuesta a seguir sentada fingiendo que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Algunas personas en mi mesa me miraron con curiosidad, quizá pensando que iba al baño o a tomar aire, y yo caminé entre las mesas con la espalda recta, sosteniendo el equilibrio con una dignidad que no sentía, pero que sabía que necesitaba, porque en ese momento entendí que nadie iba a defenderme si yo no lo hacía. Me detuve cerca de una de las columnas del salón, donde el ruido se atenuaba un poco, y apoyé la mano en la superficie fría, cerrando los ojos por unos segundos para respirar, para ordenar mis pensamientos, para evitar que las lágrimas que amenazaban con salir arruinaran el único control que sentía tener en ese momento. No quería irme sin decir nada, pero tampoco quería hablar desde el dolor. Y mientras estaba allí, intentando decidir qué hacer, escuché pasos acercarse lentamente detrás de mí. Una presencia que no necesitaba volverse para reconocer. Era él, mi hijo, y su voz, cuando finalmente habló, sonó más baja de lo habitual, cargada de una incomodidad que confirmaba que aunque quizá no entendía todo mi dolor, al menos sabía que algo se había roto. «Mamá», dijo, «¿estás bien?» No respondí de inmediato, porque en ese silencio su pregunta resonó con un peso enorme, como si fuera la primera vez en toda la noche que alguien se detuviera a preguntarse sinceramente cómo me sentía. Y supe en ese instante que lo que dijera a continuación cambiaría no solo el resto de la boda, sino nuestra relación para siempre. No respondí de inmediato a su pregunta, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en toda la noche sentía el peso real de ese momento, entendiendo que cualquier palabra que saliera de mi boca ya no podría ser retirada, que no habría forma de fingir después que nada había pasado, que ese instante marcaría un antes y un después en nuestra relación. Respiré hondo, lentamente, dejando que el murmullo lejano de la fiesta se mezclara con el sonido acelerado de mi propio corazón, y cuando finalmente abrí los ojos y me giré para mirarlo, no vi al hombre adulto que estaba celebrando su boda, sino al niño que alguna vez me buscaba entre la multitud para sentirse seguro. «¿De verdad quieres saber si estoy bien?», le pregunté con voz tranquila, demasiado tranquila incluso para mí misma, porque había aprendido que cuando el dolor es profundo, no siempre se expresa con lágrimas o gritos, sino con una calma que suele asustar más. Él asintió, incómodo, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el deseo evidente de que esta conversación terminara rápido, como si intuyera que lo que estaba a punto de escuchar no encajaba en la imagen perfecta de ese día. «No», continué, «no estoy bien, pero no es por la boda, ni por la comida, ni por la música, es por el lugar que me dieron en todo esto». Vi cómo fruncía ligeramente el ceño, como si intentara comprender, aunque en el fondo sabía perfectamente a qué me refería, porque nadie necesita una explicación larga para entender cuando ha apartado a alguien importante de su vida. «Mamá, no exageres», dijo en voz baja, «solo es una mesa». Y ahí fue cuando supe que no se trataba de maldad, sino de una desconexión profunda, de esa distancia que se crea cuando alguien se acostumbra tanto a tu presencia que deja de notar lo que duele perderla. «No es una mesa», respondí, mirándolo directamente a los ojos.
Es la manera en que me miran, la forma en que hablan de mí cuando creen que no escucho. El hecho de que hoy, en el día más importante de tu vida, me sienta como una invitada incómoda en lugar de como tu madre. Guardó silencio, un silencio pesado, incómodo, lleno de palabras que no se atrevían a salir. «Yo no quería que te sintieras así», murmuró finalmente. «Solo quería evitar conflictos». Y esa frase, dicha casi como una justificación automática, fue la que terminó de aclararlo todo para mí. Porque entendí que, para él, evitar conflictos había sido más importante que protegerme, que defenderme, que reconocer el lugar que yo ocupaba en su historia. Evitar conflictos no debería significar sacrificar a las personas que te aman, le dije con suavidad, y mucho menos a quien estuvo contigo cuando no tenías a nadie más. Sus ojos se humedecieron ligeramente, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, lograría entender la profundidad de lo que había hecho. Pero antes de que pudiera decir algo más, la música subió de volumen y alguien lo llamó desde la mesa principal, recordándole que lo estaban esperando para el siguiente brindis. «Tengo que volver. Hablamos después, ¿sí?» Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese instante comprendí que ese después no iba a llegar esa noche, ni quizá de la forma en que yo hubiera deseado, porque algunas conversaciones llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Lo vi alejarse, enderezar la espalda, recuperar la sonrisa y volver a ocupar su lugar como protagonista de la celebración, mientras yo permanecía allí, apoyada contra la columna, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio, porque al menos había dicho lo que necesitaba decir, aunque no hubiera obtenido la respuesta que esperaba. Regresé a la mesa 12 por última vez. Me senté unos minutos más, observando el salón, las risas, los brindis, la música que llenaba cada rincón, y por primera vez en toda la noche no sentí vergüenza por estar allí, porque entendí que el problema no era mi lugar en esa mesa, sino la forma en que otros habían decidido minimizarlo. Cuando anunciaron el primer baile, me levanté. Esta vez no esperé a que nadie me mirara. Tomé mi bolso, caminé hacia la salida y crucé el salón con pasos firmes, sin prisas, sin dramatismos, sin necesidad de explicaciones, porque había llegado al punto en el que ya no necesitaba la validación de nadie para saber quién era y lo que valía. Nadie me detuvo. Y eso, curiosamente, ya no me dolió como habría imaginado. Afuera el aire era fresco, la noche tranquila, y por primera vez en horas sentí que podía respirar con normalidad, como si hubiera dejado atrás no solo una fiesta, sino una carga emocional que llevaba años acumulándose sin darme cuenta. No lloré, no en ese momento, porque a veces la tristeza más profunda no se manifiesta en lágrimas o gritos, sino con una calma que suele asustar más. Días después recibí un mensaje de mi hijo. No era una disculpa larga ni perfecta, pero era un inicio, un reconocimiento torpe de que algo había fallado, de que había tomado decisiones sin medir las consecuencias, y aunque no respondí de inmediato, supe que esa conversación, cuando llegara, tendría que ser desde un lugar nuevo, más honesto, más equilibrado, porque ser madre no significa desaparecer. No significa aceptar cualquier trato por miedo a perder. Significa amar, sí, pero también saber poner límites, incluso cuando duele. Hoy, cuando pienso en esa boda, no recuerdo la humillación ni la mesa 12. Recuerdo el momento exacto en el que entendí que mi valor no dependía de un asiento, ni de una etiqueta, ni de la aprobación de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Y esa lección, aunque llegó envuelta en dolor, fue el regalo más importante que me llevé de ese día.